Hola, este video muestra en forma sencilla el análisis de componentes principales. Mediante un ejemplo académico, vamos a ilustrar en qué consiste la técnica, cuáles son los objetivos y cómo funciona. Por definición, la forma general de describir el input de esta técnica es mediante una tabla de dos entradas, donde las columnas corresponden a las distintas variables y las filas corresponden a los individuos. Una anotación importante es que las variables deben ser de tipo continuo, ya que vamos a calcular promedios, varianzas, correlaciones y vamos a hacer uso de la geometría euclidiana, que es la geometría clásica usando planos. El ejemplo académico consiste en información que se obtuvo de un documento que presentaron Cabarcas y Pardo en el 2001 en el Simposio de Estadística sobre métodos estadísticos multivariados en investigación social. Son 10 preparaciones de café. Para nuestro caso, esas 10 son 10 individuos que están contaminados o no con 20 o 40% de maíz o de cebada. A esas preparaciones de café se le van a medir 6 variables: la intensidad de aroma, el cuerpo, la acidez de la taza, el amargo y la astringencia. Entonces es una tabla de dos entradas donde las columnas resultan ser las variables, que son continuas, y las filas corresponden a los individuos, que son las preparaciones de café. En primer lugar, vamos a calcular medidas de posición y de dispersión. Al comparar el promedio y las medianas, vemos que son muy similares, lo que nos hace concluir que no hay datos extremos. Vemos que las varianzas todas son menores a 1 y que los coeficientes de variaciones son menores al 10%, lo que nos muestra poca dispersión. Con esas medidas de posición podemos crear el diagrama de caja por variable. Y aquí vemos algo que con los números no se veía tan fácil. La intensidad de aroma, el aroma y el cuerpo manejan promedios y medianas entre 6 y 7, mientras que la acidez de la taza, el amargo y la astringencia presentan promedios y medianas entre 4 y 5, lo que nos hace pensar que hubo un cambio de escala. Para hacer un mejor análisis, sería importante estandarizar la información antes de aplicar la técnica. Sin embargo, no hemos visto cuáles serían las correlaciones entre cada una de las variables. Esta correlación la podríamos ver inicialmente a través de gráficos de dispersión. Podríamos utilizar cualquier par de variables, en este caso las tomo en orden, la intensidad de aroma y el aroma, y ver qué pasa con los 10 individuos. Entonces acá en el eje de las X tenemos intensidad de aroma, y los 10 punticos blancos. Este puntico rojo corresponde al centro de gravedad, que se calcula como el promedio de cada una de las variables. Entonces por este lado 6.85 con 6.46. Esto es gráficamente, el centro de gravedad es gráficamente. Y gráficamente también podríamos establecer como una medida de dispersión que se conoce como inercia. Es simplemente la suma de los pesos de cada uno de los individuos por la distancia al cuadrado que hay entre el punto y el centro de gravedad. Eso es la definición de inercia en la parte de geometría. Y vemos que da 0,62. Geométricamente podemos ver también un concepto de inercia, que es más o menos qué tan concentrado o no están los puntos alrededor de su centro de gravedad. La fórmula es sencilla y es la sumatoria de los pesos que tiene cada individuo por la distancia al cuadrado del punto al centro de gravedad. Aquí suponemos que todos los individuos pesan lo mismo, por lo tanto el peso es 1 sobre la cantidad de individuos que haya. La inercia en este caso es de 0,62 y si detallamos esta fórmula, coincide con la suma de las varianzas de las dos variables. Miren este 0,62, que sería 0,28 para intensidad de aroma más 0,34 de aroma, que da 0,62. Si viéramos ahora otro gráfico de dispersión, pero en R3, y dibujáramos al tiempo estas tres variables, daría 0,62, 0,69. Sería la suma de las varianzas. Estamos tratando de ver gráficamente la correlación. Entonces acá tenemos la intensidad del aroma y le agregamos el cuerpo.
los mismos 10 puntos pero vistos en R3 y este puntico rojo corresponde al centro de gravedad, que es el promedio de cada una de las variables, graficadas en R3. Y en efecto, la inercia, cuando se calcula como la sumatoria de los pesos por las distancias de cada uno de los puntos al centro de gravedad, coincide con la suma de las varianzas de las tres variables. Podríamos seguir a R4, pero básicamente nosotros los seres humanos estamos limitados y en la medida en que aumentan las dimensiones, tanto de variables como donde hayan más variables y más individuos, pues las matrices se vuelven imprescindibles. Las matrices representan varias cosas, a veces pueden representar coeficientes de sistemas de ecuaciones lineales o por otro lado pueden representar transformaciones lineales dada una base. En este caso nosotros básicamente la vamos a mirar como transformaciones lineales dada una base, donde la cantidad de propiedades que hay sobre las matrices es lo que nutre todo el análisis y lo que vamos a llevar a cabo. Otras características propias de las matrices es que tienen valores y vectores propios que son los que definen la naturaleza única de una determinada transformación lineal, que más adelante los vamos a usar. Por ejemplo, el 6,22 corresponde al puntaje de cuerpo que le dieron a la preparación de café claro con 40% de trazas de maíz. ¿Cuáles son los objetivos de este análisis? Estudiar la relación que existen entre las variables. En este caso vamos a mirar si existe relación entre la intensidad del aroma, el cuerpo, lo amargo, la astringencia. Determinar qué individuos son semejantes, qué preparaciones de café son similares y conocer qué variables son las que causan el parecido entre los individuos, que en las palabras del ejemplo son qué variables, si la intensidad de aroma, el cuerpo, la astringencia, causan el parecido de las 10 preparaciones de café. El objetivo se puede plasmar como la realización de un mapa de factores e individuos que permitan ver las relaciones que hay entre ellos. ¿Cómo funciona? El método combina conceptos de geometría euclidiana, que es la geometría usual que conocemos, la clásica, la de planos, y también métodos exploratorios multivariados. Entonces, por un lado coge la lógica de la geometría y el álgebra lineal. Geométricamente tenemos que si hay una nube de puntos, podemos establecer un concepto que es la inercia, que se define como el promedio de la suma de las distancias al cuadrado entre cada punto y el centro de gravedad de la nube. Esto se puede calcular en R3, R4, R5, R6, RK. Cualquier dimensión se puede calcular esta fórmula, solo que es muy difícil verla gráficamente. El centro de gravedad está asociado en estadística al promedio y la inercia de cualquier nube de puntos está asociada a la suma de las varianzas. Aquí hay dos formas de ver esa nube de puntos. La nube puede ser de individuos que están pintados en los ejes que son las variables, que eso es lo que hemos tratado de ver cuando lo dibujamos en R2 y en R3 los 10 puntos. 10 puntos en R6 si viéramos simultáneamente las 6 variables, pero R6 es imposible de verlo gráficamente. Y hay ahí la importancia de las matrices. Y la otra forma de ver esos mismos puntos es que las variables es verlo traspuesto, es ver las variables en los ejes de los individuos. Entonces ya son solo 6 puntos, pero vistos en R10, aún más difícil de ver. En el ejemplo, el centro de gravedad, si tomamos las 6 variables, es este vector que tiene como coordenadas estos 6 valores. Ese sería el centro de gravedad. Y la inercia de la nube de individuos, es decir, los 10 individuos vistos en R6, corresponde a la suma de las varianzas de las 6 variables. Habíamos dicho que lo mejor en este ejemplo es trabajar las variables estandarizadas porque parece que hay un cambio de escala. Cuando trabajamos con las variables estandarizadas, resulta que la matriz de covarianzas va a ser idéntica a la matriz de correlaciones. Aquí tenemos entonces la matriz de correlaciones
o de covarianzas que por ser estandarizada las variables resulta idéntica, y nos damos cuenta que la varianza entre de cada una de las variables es 1 y siempre va a suceder así. Por lo tanto, si yo tomo la fórmula de la inercia, que ya dijimos que es la suma de las varianzas, pues sería la suma de esta diagonal, de los valores de la diagonal que corresponde a la traza de la matriz, que lo vamos a denominar V. Y por ser estandarizadas, eso me da la cantidad de variables que haya, es decir, K. Luego la inercia de la nube de individuos es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 igual a 6, que en este caso pues es 6 porque son 6 variables. Lo que se busca es encontrar ejes, pero un número menor de ejes que concentren la mayoría de la inercia. Es como si yo ordenara la inercia, ya no 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, sino que, por ejemplo, un primer eje que tenga mucho más de 1, ojalá que sea casi que 6, y que si le sumo la varianza de un segundo eje, pues eso sea casi toda la inercia. Algebraicamente, eso se consigue con el cálculo de los valores y de los vectores propios de esa matriz de correlación. Los valores propios lo que van a arrojar es el mismo 6, pero ya en forma ordenada, donde el primer eje es el que más tiene inercia, luego le sigue el que es mayor inercia de los restantes y así sucesivamente. Y los vectores propios pues serán los nuevos ejes que hacen ese ordenamiento de la inercia. El primer valor propio es 4.6, muy cercano a 6, porque la suma de estos primeros de los 6 valores tiene que dar 6, porque la inercia seguirá siendo la misma. Lo que hace el valor y vector propio es encontrar una transformación que hace que la inercia se presente en forma decreciente, dándole mayor preponderancia a los primeros factores. Aquí está el acumulado. El acumulado ya con los dos primeros ejes sería de 5,07, que corresponde al 85% de la inercia. Con 3 estamos hablando del 91% de la inercia, con 4 97% de la inercia. Pero ¿qué pasa? Tenemos el limitante de que es mucho más fácil ver todo esto en un plano. Verlo en un plano implica que nos quedemos, por ejemplo, con el eje 1 y el eje 2, que capturan el 85% de la inercia. Claro, hay un 15% restante que no se ve, pero lo que hace el trabajar con este plano es que es un gran porcentaje de inercia en una forma sencilla, que es un plano, que es la proyección que se tiene sobre el mejor plano que abarca la mayoría de inercia. Y los vectores propios asociados a cada valor propio son correspondientemente a estas 6 columnas. La forma del cálculo de esos vectores propios está aquí dada, donde se cumple esta igualdad. Esta es la salida de valores y vectores propios en R, los vectores propios, que son las coordenadas en la nueva proyección, que resultan ser las componentes o factores. Cuando se habla de componentes estamos hablando de factores, es lo mismo. Y son como los nuevos ejes resultantes de esa rotación que se tiene. Ahora vamos a tratar de plasmar a los individuos en esas nuevas coordenadas. Este gráfico nos muestra el plano 1,2, es decir, el que tiene el 85% de la inercia. ¿Cómo se consiguen estas coordenadas de los 10 individuos en este nuevo plano? Se obtienen como F igual a X, que es la matriz de los datos estandarizados, por U, que es la matriz de los vectores propios. Y lo que estamos graficando acá es los 10 individuos, pero solamente en el eje 1 y el eje 2, que como decíamos anteriormente, tienen el 85% de la inercia. Aquí lo importante es ver la cercanía que hay entre los individuos y cómo
se relacionan respecto a los ejes, si están más pegados al eje, si aportan más al eje 1 o al eje 2. Para eso nos ayudamos con esta tabla que es de ayuda precisamente en la interpretación. Esta contribución al primer eje, esto hacia abajo suma el 100% y muestra la contribución que tiene cada individuo en ese eje. Por ejemplo, claro excelso, casi el 20% es la contribución que hace al eje 1. Y claro, con el 40% de maíz, tiene una contribución del 22%. Otro es el oscuro excelso, que tiene una contribución del 27%, y el oscuro con 40% de maíz, también el 20%. Esos son los 4 puntos que más influyen sobre el factor 1, que los vemos acá. Claro excelso, oscuro excelso, oscuro con 40% de maíz y oscuro con 40% de cebada. Entonces, estos dos, el claro y el oscuro excelso, presentan valores por este lado y que son totalmente contrarios al oscuro y al claro con 40% de maíz. Eso lo vemos por ese lado. Además, tenemos la calidad de la proyección de cada punto. Eso cómo se revisa en el plano, como los cosenos al cuadrado, y se miran por filas. Entonces, por ejemplo, el individuo claro excelso está representado en este plano en un 96.1%, donde el 86.2% corresponde al eje 1 y el 9.9% al eje 2. Entonces está muy bien representado. Lo que digamos de este punto tiene una calidad de representación del 96%, o sea, estamos muy certeros de la verdad. Pero como en todo, hay puntos bien representados y puntos no tan bien representados, como este, que es el claro con 20% de maíz. Solamente tiene una representatividad del 25% y está casi en el primer eje. Entonces, como estamos hablando del 85% de inercia, pues no todo lo está capturando este plano. Ahora, ¿cómo se analiza las variables como tal? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es cómo los individuos se reflejan en R6, que es el mundo donde los ejes son las variables, y lo que hicimos fue construir un nuevo conjunto de ejes, que son los factores, y representamos a los individuos en esos factores. Ahora lo que vamos a hacer es representar a las variables en esos factores nuevos. ¿Y cómo se consiguen las coordenadas? Las coordenadas se consiguen como la raíz de los valores propios por los vectores propios. Ahora lo que estamos viendo es en el mismo eje, en el mismo plano del eje 1 y el eje 2, que son el plano que me explica y me muestra el 85% de la inercia, representados las 6 variables como vectores, donde esto es un círculo unitario. En la medida en que esto tienda a 1, pues es que la variable está muy bien representada y los ángulos entre los vectores corresponden exactamente a la correlación entre las variables. Entre más cercanas estén las variables, pues quiere decir que la correlación es mucho mayor a 1, y si están opuestas sería negativa, muy cercana a -1, pero aquí están muy correlacionadas. Acá, por ejemplo, tenemos la acidez de la taza, el cuerpo y el aroma muy pegadas. Aquí tenemos la intensidad del aroma, la astringencia y el amargo. ¿Cómo se calculan las coordenadas de las variables en este plano? Por un lado, como la correlación de las variables con la matriz F, que fue la que vimos anteriormente, o también como la raíz del respectivo valor propio por su correspondiente vector propio. Como les decía, este es el círculo de correlaciones. Aquí tenemos la matriz de correlaciones de las 6 variables. Vemos que las correlaciones son bastante altas. Y aquí tenemos
una ayuda en la interpretación, donde tenemos cada una de las variables vistas en esta nueva proyección, y vemos que la calidad de la representación está vista por los cosenos al cuadrado en G1 y en G2, donde para la intensidad del aroma, por ejemplo, este plano tiene una calidad de representación de intensidad de aroma de un 93.15%, está bastante alto. Por ejemplo, en la astringencia es del 93.84, también bastante alta. La intensidad del aroma, básicamente toda su calidad de la representación se la debe al eje 1. Y en efecto, si miramos las coordenadas de intensidad de aroma es 0,96, 0.10, aquí sería 0,96, 0.10. Esa está más que todo representada en el eje 1. Y ahí es cuando empezamos a tratar de combinar cómo se relacionan las variables con los individuos. El eje 1 está muy bien representado por la intensidad del aroma. Y veíamos en los individuos que este es el mismo eje 1. Aquí tenemos el claro y el oscuro excelso, que tienen puntajes muy similares en este primer eje y que son contrarios al oscuro y al claro que están contaminados con el 40% de maíz. Entonces, por un lado, la intensidad del aroma nos hace clasificar a estas dos preparaciones de café muy similares, al claro y al oscuro excelso, tienen un aroma muy intenso, mientras que es distinto la intensidad del aroma en las preparaciones de café oscuro y claro con 40% de trazas de maíz. También vemos que quienes aportan más en el eje 2. En el eje 2, por un lado, tenemos la astringencia, por acá, tenemos la astringencia que está en un 30%, proyectada en el eje 2, y el amargo que está en un 13%. Entonces, si miramos esas dos variables en el plano, tenemos el amargo por este lado y la astringencia por este lado, es decir, pareciera que los que tienen más astringencia tienen menos amargo y viceversa. Entonces, por acá están valores de astringencia, por acá están valores de amargo. Y en los individuos vemos como el claro excelso y el oscuro con 40% de trazas tienen similitudes respecto a astringencia, mientras que el oscuro con 40% de cebada es muy similar en amargo al oscuro con 20% de maíz. Muchos software lo que hacen es sobreponer la proyección de los individuos encima de la proyección de las variables en este mismo plano. Pero si se hace, se debe tener cuidado en que no son comparables los puntos y las variables. Solamente es tratar de ver cuáles son las variables que hacen que sean parecidos los individuos. Entonces, esta es una forma muy gráfica de ver cómo es que funciona el análisis de componentes principales. En resumen, lo que estamos buscando es encontrar una nueva proyección que tenga la mayor porcentaje de inercia de toda la nube de puntos, pero vista en una dimensión mucho menor. Este es un pequeño ejemplo. Si quieren más información pueden visitarnos en estadísticaasulcance.com o visitar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.